Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, para que Alfonso ya lo crea, 1 de marzo, este mes tan difícil de pronunciar este día, y esta semana, independiente de que el calendario escolar oficial, el día en que comienza entonces es el día 5, que es el martes, ya esta semana hay estudiantes que retomaron sus actividades escolares ahí levemente. Yo creo que con más hay asistencia de quienes tienen sus primer día de clase. Yo creo que más los que están, yo creo que cursos superiores, a lo mejor algunos extendieron un poco sus vacaciones, porque cuesta también iniciar también y volver a las actividades habituales. Para hablar acerca de lo que se viene, cómo ha estado también este retorno a clases de quienes también adelantaron para esta semana, estamos ya en contacto con el Ceremi subrogante de Educación del Biobío, Matías Aravena, quien lo tenemos conectado en nuestro locutorio virtual y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ceremi. ¿Cómo está? Gracias a ustedes, muy buenos días, muy bien. Buenos días. Bueno, partamos un poco con cómo ha estado esta semana. Ya hay algunos establecimientos que retornaron a sus actividades de forma un poco ya más adelantada de lo que es, por supuesto, el calendario oficial que indica el martes como el día del inicio, ¿cierto? De este año 2023 de 2023, ya me quedé en marzo, 2024. Para el caso de los estudiantes. ¿Cómo estuvo ya esta semana en el caso de quienes ya retornaron, Ceremi? O sea, en general es una semana tranquila porque el volumen de estudiantes se concentra muchísimo más durante el martes 5 de marzo. Eso que generalmente llaman superlunes en realidad va a ser un supermartes porque un volumen de aproximadamente el 90% de los estudiantes de nuestra región van a entrar el día martes a clases, por lo tanto vamos a tener harto desplazamiento vehicular y eso va a generar seguramente mucho más carga vial y todo eso. Entonces, no obstante, durante estos días han entrado algunos establecimientos, muy pocos, comenzaron a ingresar a clases el 28, algunos establecimientos del centro de Concepción particularmente, el Liceo Técnico Femenino, por ejemplo, o el Charles de Gaulle. También ayer ingresaron otros establecimientos de San Pedro, como creo que fue el San John's, y así durante esta semana han ingresado varios establecimientos educacionales hasta, en principio, el 5 de marzo. No obstante, es bueno mencionar también que hay establecimientos que tienen otras fechas de ingreso a clases, porque Ya. las modificaciones al calendario escolar son previa revisión del Ministerio de Educación, una facultad que los sostenedores pueden también eh, realizar. Pueden modificar el calendario iniciando las clases antes o después, siempre respetando el mínimo de semanas que la normativa establece, que son 38 para quienes tienen jornada escolar completa diurna y 40 para quienes no tienen. Sí, Seremi, buenos días. Alfonso Levet por acá. ¿Cuáles son las principales ocupaciones que tuvo el ministerio previo entonces a este inicio de clases? ¿Cuáles que están enfatizando en este retorno a clases de los estudiantes de los distintos niveles en toda la región del Biobío? Sí, lo más importante para nosotros y nosotros este año es que estamos teniendo por fin un año posiblemente el más normal de los que hemos tenido el inicio del año escolar 2024, porque el 2022, y esto yo lo he dicho en otras partes, tuvimos un ingreso a clase dificultado por el regreso a la presencialidad en las escuelas, que era un gran desafío. Las escuelas de Chile estuvieron mucho tiempo cerradas y por lo tanto volver a la presencialidad fue una gran tarea que hasta el día de hoy tenemos que asumir. Y el 2023 en nuestra región particularmente tuvimos que enfrentar la situación trágica de los incendios, que no es menor. Tuvimos varias comunas afectadas en la región y varios establecimientos educacionales. Y eso no solamente impacta en la infraestructura educativa, tuvimos altos establecimientos siniestrados, sino que también en las condiciones socioemocionales sobre las cuales las y los estudiantes enfrentan su año escolar en curso. Por lo tanto, dicho lo anterior, esperamos que este 2024 sea el año más normal posible y para eso hemos estado enfatizando particularmente en recorrer varias escuelas y liceos de la región del Biobío, particularmente aquellos establecimientos que han recibido financiamiento para generar conservación o reposición de obras en la región con financiamiento del Ministerio de Educación y por lo mismo recordando que estén las condiciones más dignas para precisamente poder iniciar el año escolar 2024. Mm.
Ahí, bueno, hay unas cifras también que son positivas que dejan el 2023 que tienen que ver con esta disminución de la inasistencia grave acá en la región del Biobío y que habían sido cifras también que se habían visto aumentadas precisamente por el impacto que había generado la pandemia y evidentemente también este tema de conectarse a las clases remotas. ¿Cómo se ha ido trabajando también entonces para disminuir estas cifras? ¿Cuál es el trabajo que se ha estado realizando acá a nivel local, Seremi, para poder entonces tener este tema más positivo de que baja entonces la inasistencia grave? Sí, hemos tenido un repunte de aproximadamente 2,3 puntos desde el año 2022 hasta la fecha. La asistencia promedio del año 2022 era 83,6% y hoy día es un 85,9%, lo que por cierto es una buena noticia porque es un aumento significativo de estudiantes que hoy día están asistiendo con mayor regularidad a los establecimientos educacionales. No obstante, para nosotras y nosotros la tarea y la misión es poder alcanzar niveles de asistencia promedio mayores. La asistencia que nosotros nos gustaría tener promedio es la que esté más cercana al 90% e idealmente superior, por lo tanto tenemos harta tarea por delante y entendemos que para esos efectos y estamos haciendo los esfuerzos a través de la política de reactivación educativa, pero también, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba, poder entregar condiciones de infraestructura mucho más dignas y fortalecer el sistema de educación a través precisamente del fortalecimiento de la infraestructura es, por cierto, un buen paso para motivar la asistencia. Las condiciones de infraestructura son uno de los indicadores más significativos que las familias revisan cuando buscan establecimiento escolar para sus hijas e hijos. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa es una materia en la que tenemos que avanzar constantemente porque la infraestructura educativa tiene que ser una infraestructura de punta y por lo mismo requerimos mayor inversión y así lo hemos estado haciendo durante los últimos 2 años. Y en ese Sí, sentido, ahí, Seremi, perdón, en ese sentido y en claro. atención al recorrido que hizo Seremi, ¿cuál es la situación de las comunas que precisamente usted mencionaba afectadas por los incendios forestales el año pasado? ¿En qué condiciones van a volver esos estudiantes? ¿O a qué En lugares? todas las comunas afectadas por los incendios del año 2023, o particularmente en todos los establecimientos escolares, hay avances para su reposición definitiva o para otras resoluciones que los municipios han decidido adoptar. Por ejemplo, menciono el caso de la Escuela Colico Alto de Santa Juana, que está a puertas de ser entregado como reconstrucción definitiva del establecimiento, o por ejemplo menciono el caso de la Escuela Básica San Ramón de Nacimiento, en la que estuvo hace 2 semanas atrás, que tenía un avance algo así como del 80% en la obra. Y así también otros casos, insisto, en los que a través de mecanismos que ha habilitado el Ministerio de Hacienda, pudimos contar con la colaboración de privados a través del desafío Levantemos Chile. Y eso es bueno, yo creo que es una buena noticia porque primero nos permite tener infraestructura repuesta para iniciar las clases del año 2023 y segundo, porque remarca la importancia de la colaboración público y privada para poder enfrentar situaciones de catástrofe y particularmente para poder enfrentar la reconstrucción de establecimientos educativos, porque la educación es un patrimonio de la República de Chile y por lo tanto todas y todos debemos contribuir en fortalecer y resguardar la continuidad del servicio educativo y así lo han hecho también las instituciones privadas que nos han colaborado y nos ha permitido tener avances significativos, pero también tenemos en otros establecimientos otros avances, por lo tanto, como te mencionaba, hemos avanzado en todos los establecimientos afectados por los incendios de 2023, no todos con reconstrucción definitiva, por cierto, pero en todos hay avances significativos que nos permiten estar cada vez más cerca de poder reponer todos aquellos casos que es posible. Sí. Ahí también, Seremi, ¿cómo se han estado dando y entregando también las clases para estos estudiantes, entendiendo en los casos donde evidentemente la infraestructura todavía no ha sido recuperada, específicamente pensando en los siniestrados? Sí, se han habilitado espacios transitorios para enfrentar las clases en los casos más críticos, que básicamente, por ejemplo, el caso de Punta Lavapié, que fue una comunidad afectada tanto en jardín infantil como en el liceo, en la escuela, perdón. Y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es habilitar salas transitorias temporales que nos permitan enfrentar la contingencia de los incendios durante el año pasado. em, para poder paralelamente gestionar la reposición definitiva. Ahí, por ejemplo, hay un esfuerzo también privado a través de la Fundación Coyahuasi que nos está colaborando precisamente en la reconstrucción del establecimiento y de ese modo hoy día estamos a puertas de poder estar recibiendo información sobre el cierre del proceso licitatorio y posteriormente el inicio de obra relacionado a esa escuela. Por lo tanto, insisto, lo que hemos hecho es ir habilitando espacios temporales y paralelamente avanzar en la reconstrucción
de los establecimientos, ya sea a través de fondos educacionales de Coyahuasi, como en el caso de la escuela, como también a través de los aportes que hace la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el caso del Jardín Punta Labia. Ya. Ahí, Seremi, bueno, hace poco se cumplieron 14 años del 27 de febrero y uno del terremoto, el 27 de febrero del 2010, y uno de los temas que en el fondo se señaló en la oportunidad de que todavía tenemos pendiente es que tenemos acá en la región del Biobío dos establecimientos que todavía funcionan en módulos, evidentemente entendiendo que esa era una solución temporal que además era para mucho menor tiempo que esto. Lo que se señalaba entonces ahí, ¿por qué este proceso entonces de reconstrucción de estos establecimientos ha sido más lento, por ejemplo, de lo que estamos viendo de los establecimientos siniestrados el año pasado por la catástrofe de los mega incendios forestales? ¿Cuál es la dificultad en el fondo que nos ha hecho que hoy día, 14 años, todavía tengamos entonces estas otras estructuras y no podamos haber avanzado en una infraestructura, en una reconstrucción ya para esos establecimientos? Nosotros entendemos que hay un desafío ahí respecto de la reconstrucción de los establecimientos modulares del terremoto, y una tarea además en la que estamos bastante pasados en los plazos, porque han pasado, como usted menciona, 14 años, y las escuelas modulares son soluciones pensadas para plazos mucho menores. Por lo tanto, para nosotros hoy día lo que ha significado es que hemos tenido también que invertir buenamente en materia de conservación y de fortalecimiento de la infraestructura modular, porque evidentemente cuando existe un desgaste de esta infraestructura que es, como dije, temporal, se requiere que el Ministerio de Educación implemente planes de fortalecimiento de esa infraestructura, porque de ese modo al menos conserva sus mínimas condiciones para poder enfrentar las clases. Ahora, ahí hay procesos que nosotros estamos enfrentando durante estos últimos 2 años para poder avanzar junto a los municipios en una alianza que nosotros consideramos virtuosa en la reposición y reconstrucción de los establecimientos educacionales, y para nosotros es muy importante que eso se haga de la mejor manera, y entendiendo que, como ustedes mencionan, también los plazos que nosotros hemos enfrentado están bastante pasados. Por lo tanto, hemos trabajado celeramente durante estos 2 años en esa materia, lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que precisamente se requiere de soluciones definitivas en aquellos lugares afectados por el terremoto. Y ahí también tenemos buenas noticias, como por ejemplo el trabajo que se está haciendo en el desarrollo del perfil de la escuela Tumbes. Tenemos algunos otros establecimientos que están en etapa de diseño, y así sucesivamente, pero por cierto que no es suficiente, porque ya han pasado 14 años y requerimos y tenemos que seguir trabajando para fortalecer y poder entrar a una solución definitiva en aquellos establecimientos que han sido afectados durante el año 2010 por el terremoto. Claro, pero ahí sería mi duda es por qué en el fondo esto se ha demorado. ¿Cuál es como la piedra de tope finalmente? O no sé si se habla de casos particulares en realidad, porque aquí tenemos de distintas comunas también en estos dos establecimientos que hacen a lo mejor marcan una diferencia con lo que se está haciendo con los establecimientos que fueron afectados por los incendios, donde sí todos tienen en el fondo proyectos que están avanzando. En este caso, cuando uno revisa los modulares, hay algunos que, por ejemplo, no tienen movimiento o proyectos al menos para este 2024. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que vemos en este retraso, la piedra de tope para no haber avanzado en esto? Bueno, en ese minuto se optó por parte del gobierno turno por una solución que era distinta a la que nosotros manejamos para efectos de los incendios. Me imagino también por la magnitud de los establecimientos afectados, porque en el caso de nuestra región, no son tantos establecimientos como si fueran el terremoto los que fueron afectados por los incendios. Por lo tanto, entiendo que también hay una cuestión de magnitud y volumen que es distinta. Uh-huh. Y también yo entiendo pensar que existe confianza en que la solución modular puede extenderse un poquito más de lo que su tiempo estaba pensado, y por lo tanto ahí termina estirando los plazos de la reconstrucción definitiva. Aquí lo importante de mencionar es que hay un trabajo conjunto que se hace en la reconstrucción de establecimientos entre los municipios, entre nuestro ministerio, entre el Ministerio de Desarrollo Social, y también, ¿por qué no?, podríamos sumar al gobierno regional precisamente para poder avanzar en una alianza estratégica que nos permita avanzar fuertemente en la reconstrucción definitiva de los establecimientos que, como usted menciona, están en módulos desde el año 2010. Ahí, bueno, insisto, se optaron por otros caminos en ese entonces, y lo que a nosotros nos corresponde es precisamente poder optar al camino de la reconstrucción definitiva, entendiendo también que hay algunas dificultades administrativas que nos toca enfrentar por la naturaleza de la reconstrucción de un establecimiento,
los criterios que establece el Sistema Nacional de Inversión y otras materias que también son relevantes porque forman parte de la gestión administrativa del Estado de Chile. En ese sentido, es importante el rol, perdón, que cumplen los municipios, entiendo. Y es un poco lo que ha faltado, según se ha explicado anteriormente, que presenten proyectos entonces para esta construcción definitiva. ¿De qué manera podría el ministerio entonces, a través de la Seremía, no sé, va a hacer mesas de trabajo, reunirse con estos municipios en atención a la cantidad de tiempo que ha pasado? Usted mismo ha dicho que en algunos lugares, algunas comunas, algunos sectores, se ha optado entonces por mantener estos colegios modulares como una cosa prácticamente definitiva. Bien se dice en Chile, toda solución temporal en Chile termina siendo definitiva, pero no es la idea. Sí, o sea, el trabajo que nosotros hacemos como ministerio es permanente con los municipios y lo que hemos previsto estos 2 años es precisamente fortalecer esa misión de avanzar en los procesos relacionados con la reconstrucción de los establecimientos. Aquí lo importante y lo que yo he mencionado no es que se haya optado por decididamente dejarlo ahí hasta eternamente, sino que se optó en ese minuto por una decisión que fue habilitar módulos temporales y posteriormente por distintas dificultades, me imagino, no se ha podido avanzar en la reconstrucción definitiva, lo que no quita que esto sea urgente y lo que no quita que pese a todas esas dificultades nosotros tenemos que asumir que se requiere avanzar rápidamente en esa reconstrucción, porque hay establecimientos que, como ustedes mencionan, llevan 14 años en situación modular. Y por lo mismo nosotros no hemos querido que eso pase en el caso de los incendios, donde hemos optado precisamente en soluciones que se viabilicen de manera mucho más veloz, precisamente porque nosotros entendemos que muchas veces en las catástrofes hay una presencia de privados y el público, sobre todo más enfática durante los inicios de las catástrofes y después con el tiempo como que empieza a diluirse un poco esa gestión. Y es todo lo contrario que queremos como gobierno. Como gobierno hemos querido, y en el caso de la escuela es precisamente, o sea, el caso de la escuela es precisamente un ejemplo, hemos querido que exista un avance indistintamente de la situación coyuntural en la que estuvimos presentes durante los incendios del año 2023, pero hemos decidido optar a reconstrucciones mucho más rápidas a través de mecanismos que entregó el Ministerio de Hacienda el año pasado y los aportes fundamentales que han sido de los privados. Y vuelvo a lo otro, en el caso del terremoto, lo que hemos hecho durante estos 2 años es fortalecer ese rol que le corresponde al Ministerio de Educación de orientar técnicamente a los municipios y poder darles herramientas para poder postular proyectos. Es importante mencionar que la reconstrucción de un establecimiento tiene hartos pasos, desde la obtención de la recomendación favorable en el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la elaboración de un perfil, hasta la elaboración de un diseño que tiene que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene que obtener un rate de diseño y después tiene que obtener un rate de ejecución y su posterior ejecución de obras. Por lo tanto, hay hartos pasos. Sí, siempre son muchos en Chile los Nosotros pasos estamos resguardando que se cumplan y en ese sentido para nosotros es importante trabajar, insisto, colaborativamente con los municipios. Sí, ahí hay acuerdo transversal de que los procesos siempre son largos, yo creo. Estamos todos de acuerdo en que son extremadamente largos en Chile. Seremi, yo quería hacer una consulta en relación a un llamado que hizo la Subsecretaría de Salud Pública hace unos días de no, ¿cómo podríamos decir? No bajar los brazos, no aflojar, mantener al día los esquemas de vacunación en relación a aumento. No significativo, no que tenga impacto todavía en los centros de atención, pero sí un aumento entonces de los registros de casos nuevos de COVID. ¿De qué manera ustedes van a estar, me imagino, coordinadamente trabajando con la Seremía de Salud? Para que, esperemos que no, pero en caso de que ocurra un alza, sobre todo en la cercanía, digamos, de las fechas donde aumenta la circulación viral, que generalmente son en fechas invernales, y recordemos que el año pasado hubo petición para que los chicos se fueran de vacaciones antes, digamos, para evitar precisamente estas situaciones. Sí, precisamente este año, y bueno, a finales del año pasado, en conversación con el Ministerio de Salud, hemos decidido optar un calendario escolar que adelante las vacaciones de invierno, a diferencia de lo que habitualmente se enfrenta. Este año vamos a tener las vacaciones de invierno a contar del 24 de junio y hasta el 5 de julio, que es eh, bastante antes en comparación a lo que se hacía años anteriores. Aquí hay un trabajo colaborativo permanente e interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que precisamente tuvo como resultado esta modificación al calendario escolar que, vuelvo a insistir, tuvo como consecuencia la modificación del calendario y el adelanto de las vacaciones de invierno, precisamente resguardando
que en el invierno tenemos algunas fechas con alzas de contagio y por lo tanto es bueno tutelar y cautelar que eso no suceda con de manera tan fuerte como así ha ocurrido los años anteriores. Por lo tanto, hay un esfuerzo conjunto de nuestro ministerio y el Ministerio de Salud, precisamente resguardando lo que estoy mencionando y el adelanto de las fechas de vacación de invierno. Sí. Seremi, ya para ir terminando, bueno, usted ya lo mencionaba al principio de la entrevista, el martes es como el día también PIC ha existido de retorno, por supuesto, a clase, ha existido coordinación también intersectorial, entendiendo también lo que puede significar el tema de la congestión. ¿Habrá algún tipo desde el ámbito de la educación de medida, por ejemplo, no sé si algún colegio tendrá algún ingreso diferenciado? Estoy pensando también dentro de lo que hemos acá conversado y dentro de lo que la autoridad ha señalado, en el sector Collado, donde está la intervención del par vial en Plaza Acevedo, se prevé ahí un punto en que va a ser de bastante congestión, no solamente en horario punta. ¿Hay algún horario diferenciado, alguna medida desde educación, pensando ya en este super martes? Los establecimientos educacionales tienen facultades para resguardar sus horarios de clase y también para resguardar las fechas de inicio y de término de su calendario escolar, siempre cumpliendo con las semanas mínimas que yo mencioné. Uh-huh. Hay establecimientos que iniciaron clases antes del 5 de marzo y algunos que van a iniciar después. No obstante, tal como indiqué al inicio, el volumen más considerable inicia el 5 de marzo. No tengo el detalle en este minuto, pero podríamos entregárselo un rato más. Hay algunos establecimientos que solicitaron iniciar clases después del 5 de marzo. No recuerdo en este minuto efectivamente si son los del sector de Collado, donde tampoco hay un alto volumen de establecimientos educacionales. No es un sector que tenga, 20 establecimientos educacionales, sino que tiene muchos menos. No obstante, nosotros sí entendemos que existe una directa relación entre el tránsito o la vialidad y el volumen de vehículos que se desplazan a propósito del inicio del año escolar. Por lo tanto, ahí le hemos siempre comentado a los sostenedores y ellos lo saben, porque es un ejercicio permanente, que pueden modificar su calendario escolar atendiendo algunas necesidades y atendiendo a lo que la normativa establece. Así que hemos trabajado ahí conjuntamente con otros ministerios también en esa materia y esperamos tener un día martes que entendemos va a ser complejo desde el punto de vista vial, por una cuestión obvia, pero también esperamos tener un año escolar que sea lo más tranquilo posible, que volvamos a clases, que las familias vuelvan a confiar en el sistema escolar y que podamos seguir trabajando, por ejemplo, en el fortalecimiento de los porcentajes de asistencia durante este año. Así es, oye, tremendo llamado con el que cierra también esta entrevista del Seremi Subrogante de Educación del Biobío, Matías Aravena. Lo más importante también entonces retornar a clase y sobre todo también mejorar estas cifras que ya el 2023 fueron bastante positivas desde el punto de vista de disminuir la asistencia grave. Muchas gracias, Seremi, por estar junto a nosotros acá en este día viernes 1 de marzo. Gracias a ustedes por el tiempo y por el interés. Muchas gracias, que tenga buena jornada. Oye, así que con esa información y bastante relevante también, ahí todo depende de los sostenedores, cómo se van armando con el calendario escolar también y cómo por supuesto puede afectar. Esperemos que sean jornadas también tranquilas y sin mayores novedades, lo que podamos tener ya desde la próxima semana cuando todo esto ya vuelva a la normalidad. Así que, pero el principal llamado el que dijo al final Seremi, que volver ahí a clase y mejorar también el avance en que se está haciendo en infraestructura educacional.